Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de reparaciones de equipos electrónicos. Si llegas nuevo al canal y no te has suscrito, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos videos al canal. Así que como compartas estos videos con tus amigos para seguir creciendo en esta comunidad de técnicos. En este caso tenemos este equipo mini componente de audio marca Polke KP108, el modelo, ahí se puede ver bien, y el mismo funciona correctamente. Y lo que le vamos a hacer es hacerle una adaptación de Bluetooth, una plaquita de Bluetooth, ya que este equipo como tal no trae Bluetooth de fábrica, y si se le quiere dar un uso más amplio, se le puede adaptar una plaquita de Bluetooth para ponerle otra función. Por acá tenemos que en este botón podemos cambiar las distintas funciones, ya sea para USB, para radio o para la entrada auxiliar que tiene en la parte de atrás del equipo. Vamos a ver cómo lo hice por acá. Para eso usé una plaquetica similar a esta. Es un adaptador de Bluetooth. Vamos a ponerla por acá para explicar bien. Esta plaqueta es muy sencilla. No tiene casi consumo cuando le ponemos alimentación, y se conecta de forma muy sencilla. Por acá en estos dos pines es la alimentación, y en estos pines que vemos acá, que son 3, es la salida de audio, tanto izquierda como derecha, y la tierra. Vamos a virarla para que puedan ver bien. Ahí está. Como pueden ver, por acá tenemos salida izquierda, salida derecha y la tierra. Y por acá la alimentación. En este caso, como les dije, se alimenta de 5 volts. Hay plaquitas de Bluetooth que se alimentan con 12 volts. Pueden adaptarlas igual a los equipos, no hay problema, siempre que los equipos tengan este tipo de alimentación. Vamos a abrir el equipo. Como les dije, ya yo hice la adaptación, y vamos a ver cómo hice la conexión adentro del equipo. Vamos a abrir el equipo y veamos cómo está hecho. Bien, ya acá tenemos abierto el equipo, la parte de adelante y la parte de atrás. Y como pueden ver, ahí atrás está la plaquita de Bluetooth ya conectada. Es muy sencilla la conexión. Solamente tenemos que buscar en el equipo, en este caso que la plaquita se alimenta con 5 volts. Tenemos que encontrar la alimentación de 5 volts que nos permita hacer funcionar la plaquita de Bluetooth, y conectar la salida de audio de la placa de Bluetooth a la entrada de audio del amplificador del equipo como tal. Es muy sencillo, solamente hay que buscar esas dos cosas, y teniendo esas dos cosas ya tenemos el Bluetooth funcionando en el equipo. En este caso yo el Bluetooth lo conecté, o sea, la salida de audio de la plaquetica lo conecté a la entrada de esta plaqueta, que es la amplificadora de audio, y voy a decir dónde lo conecté. Le busqué en la placa donde estaba la entrada de audio. No necesitan un esquema ni nada, solamente saber dónde va la entrada de audio. En este caso y en este equipo, en la entrada auxiliar. Les recomiendo que lo conecten por la entrada auxiliar,
porque es una de las formas más fáciles de poder ver la conexión de audio y que el audio vaya bien hasta los amplificadores. Les repito, la conexión por auxiliar es la más factible en estos casos. Ya aquí tengo conectada a la entrada auxiliar, y lo único que me faltaría es buscar 5 volts en el circuito como tal. Como ven, este es un equipo muy sencillo. En este caso, la placa amplificadora no me contiene en ningún lugar 5 volts. Lo menos que pude encontrar fueron 12 volts. Pero acá en la parte del display hay una... Vamos a ver si lo pueden ver bien. Vamos a tratar de que lo vean. Esta plaquetica que ven acá tiene un regulador de 5 volts. Vamos a virarla para que puedan ver bien lo que les estoy diciendo y vean la conexión. Bien, acá ya viré el equipo, y como pueden apreciar lo que les decía, acá tenemos el regulador de 5 volts que se alimenta con 12. Como les dije, esta plaquetica de Bluetooth no consume tanto amperaje, consume menos de 1 ampere, y me atrevería a decirle que menos de 500 miliamperes. Y en este caso nos sirve conectarlo a este regulador de 5 volts que aguanta más de 1 ampere. Tenemos la salida positiva y el negativo por acá soldado. Y eso sería todo, mis amigos. En este caso de este equipo, pueden hacer esta conexión en otros equipos de audio igual que no tengan Bluetooth, y solamente encontrando dónde conectar la salida de audio que por la parte auxiliar y buscando el voltaje requerido, que son los 5 volts en este caso, o 12, porque hay plaqueticas de Bluetooth que tienen 12 volts, pueden hacer que el equipo tenga Bluetooth de manera fácil y que puedan extender la funcionalidad del equipo. En este caso vamos a proceder a probar la conexión, y para que vean cómo le funciona. Bien, acá ya lo armamos y vamos a probar, como les dije, el funcionamiento de esta plaquita. Vamos a conectarlo y vamos a ponerle la salida de los parlantes. Está conectada la salida de los parlantes. Vamos a encenderlo. Ahí va. Acá vamos a desconectar el Bluetooth del teléfono. Vamos a volverle a dar la conexión. Ahí, como ven, como escuchan, conectó. Vamos a poner un video o algo para reproducir. Y como pueden ver, funciona perfectamente. No se corta. Cuando sientan que se corte, deben revisar en la conexión la alimentación o alguna soldadura fría que les haya quedado en la conexión.